Bienvenidos History Fans, soy Katia, y hoy les traigo un especial que nos llevará al corazón de una de las tradiciones más profundas y misteriosas de México, el Día de Muertos. Durante esta noche, los altares se encienden, las flores de cempasúchil iluminan los caminos de los que ya partieron, y los murmullos del más allá parecen acercarse a nosotros. Hoy escucharás 12 historias escalofriantes, relatos recibidos por correo electrónico de personas que vivieron encuentros imposibles entre los vivos y los muertos. Historias de altares que cobran vida, veladoras que se encienden solas, panteones que despiertan cuando todos se van, y susurros de calaveritas que nos recuerdan que la muerte no siempre está lejos. Prepárense, porque lo que escucharán les hará sentir que el velo entre este mundo y el otro es más delgado de lo que creemos. Hola History Fans. No sé si esto que les voy a contar es real o si solo lo soñé, pero necesito que alguien lo sepa. Lo viví hace unos años, en mi pueblo en Michoacán, durante la celebración de Día de Muertos. Yo tenía 12 años, y como todos los años, la escuela organizó la famosa Ruta de Calaveritas. Íbamos de casa en casa, pidiendo dulces, compartiendo poemas y pequeñas calaveritas de azúcar con nombres de nuestros compañeros y vecinos. Ese año, había una niña nueva en la escuela. Se llamaba Elisa. Tenía una voz suave, ojos muy grandes, y siempre parecía triste, aunque sonreía. Nadie sabía de dónde había venido, y nadie la había visto antes de entrar a la escuela. Esa tarde, mientras caminábamos por las calles empedradas del pueblo, tocando puertas y recitando versos de calaveritas, Elisa se acercó a mí y me dijo: ¿Me acompañas? No conozco bien las casas. Acepté, y juntas seguimos el recorrido. Me sorprendía lo rápido que ella sabía el nombre de cada vecino y de qué dulces les gustaban a los niños. Pero había algo extraño. Nadie parecía notar que caminábamos juntas. Algunas personas ni nos miraban, y otras solo sonreían de forma muy rígida. Cuando llegamos a la última casa de la ruta, Elisa se quedó callada frente a una puerta grande y vieja. Yo le pregunté si estaba bien. Ella solo sonrió y dijo: «No puedo entrar allí, pero tú sí». Yo toqué la puerta, recibí mis dulces y regresé para buscarla. Pero Elisa había desaparecido. Miré a todos lados. La calle estaba vacía. No se escuchaba ningún ruido, solo el viento moviendo las hojas secas. Me sentí extraña y preocupada, pero pensé que había entrado a casa de algún vecino y me fui. Esa noche, mientras poníamos nuestro altar familiar, conté a mis padres lo que había pasado. Me miraron extrañados, pero ninguno pareció sorprendido. Mi mamá solo dijo: «A veces los niños que vienen del otro lado no pueden regresar». No entendía a qué se refería, hasta el siguiente Día de Muertos. Ese año, un mes después, mientras preparaba la ofrenda con pan de muerto y dulces, noté algo. Entre las calaveritas que había comprado, había una pequeña, recién hecha, con el nombre Elisa, escrito con azúcar roja. Pero yo no recordaba haber comprado esa. Lo dejé en la ofrenda, pensando que alguien lo había puesto de broma. Al día siguiente, mis primos comentaron que vieron a una niña pequeña caminando entre los altares, con vestido blanco, recogiendo calaveritas y flores de cempasúchil. Les pareció extraño porque nadie conocía a ninguna niña así en el pueblo. Desde entonces, cada año, aunque Elisa nunca volvió a la escuela, siempre aparece una calaverita con su nombre entre las ofrendas. A veces, está al pie de nuestra ofrenda familiar. Otras veces, la encuentro en el altar del vecino. La he visto en todas las casas que participan en la ruta de calaveritas, como si siguiera cumpliendo su recorrido desde algún lugar que no es de este mundo. El año pasado, incluso me atreví a llamarla mientras la colocaba en la ofrenda. «¿Eres tú, Elisa?». No hubo respuesta, pero sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda, y el olor a flores secas me llenó la nariz de golpe. Lo más perturbador es que nadie más parece notar que ella está ahí. Mis padres dicen que solo los que tienen la vista abierta pueden percibirla, y yo lo creo, porque he visto cómo otras calaveritas desaparecen de los altares sin explicación. Pero la de Elisa siempre vuelve, intacta, esperando que alguien la recoja o
la recuerde. No sé si ella era un espíritu que se perdió en nuestra ruta de calaveritas, o si es un recordatorio de que el Día de Muertos no solo convoca recuerdos, sino también almas que no lograron regresar. Les comparto esto porque quiero que sepan que hay historias que no se cuentan en los libros de historia, pero que son igual de reales. Si algún día vienen a mi pueblo durante Día de Muertos, tal vez la vean, pero no la sigan demasiado. Dicen que aquellos que lo hacen desaparecen de la vista de todos hasta que los altares los traen de vuelta si es que quieren regresar. Atentamente, Mariana G. La tumba que respondía. Hola Katia, me llamo Víctor y nunca antes he contado esto, ni a mi familia ni a nadie, pero sé que tú entiendes estas cosas, por eso te escribo. Todo ocurrió hace 3 años, en el Panteón de San Andrés, un cementerio pequeño y antiguo, en mi pueblo, en Puebla. Soy vigilante nocturno, y ese año me tocaba hacer el turno de 11 p.m. a 5 a.m., durante los días cercanos a Día de Muertos. Lo primero que debes saber es que este cementerio tiene tumbas muy viejas, algunas del siglo XIX, y siempre hay historias de gente que escuchó pasos, voces o música que nadie más percibe. Yo nunca les di crédito, hasta esa noche. Era el 31 de octubre. La noche estaba cerrada y el viento frío movía las hojas secas. Empecé mi ronda, revisando los portones, las tumbas y las veladoras que aún quedaban encendidas. Todo parecía normal, pero cuando pasé por la tumba de la familia López, escuché un golpeteo muy suave, como si alguien golpeara la madera del ataúd. Al principio pensé que era algún animal, o que el viento había movido algo. Me acerqué, y mientras alumbraba con la linterna, escuché otra vez, toc toc toc. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré alrededor y no había nadie. La tumba estaba cerrada, cubierta de tierra y con flores marchitas que nadie había colocado recientemente. Decidí seguir mi ronda, intentando convencerme de que era mi imaginación, pero cada vez que pasaba cerca de esa tumba, los golpes se repetían, cada vez más fuertes y rápidos, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. A las 3:15 de la mañana ya no pude ignorarlo. Saqué mi palanca y abrí cuidadosamente la tumba. No había cuerpo dentro, solo un ataúd vacío, pero lo que vi fue mucho más extraño. Decenas de flores frescas aparecieron sobre la tierra removida, como si alguien las hubiera colocado ahí justo en ese momento. No eran flores normales, eran cempasúchiles, rosas y algunas margaritas blancas que olían tan intensamente que me mareé un instante. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo y escuché un susurro muy suave. Gracias. Di un paso atrás y me apoyé en la pared del panteón. Intenté ver de dónde venía la voz, pero no había nadie, ni un gato, ni un perro, nada, solo las flores y el silencio absoluto. Esa noche continué mi ronda, pero algo cambió. Todas las veladoras del panteón comenzaron a encenderse solas, una tras otra. No había electricidad ni cables. Me quedé paralizado viendo cómo se encendían, iluminando los caminos como si alguien me guiara. Al amanecer, los vecinos que llegaron a poner ofrendas comentaron que las flores estaban frescas y nadie entendía cómo habían llegado ahí. Nadie más vio los golpes ni escuchó la voz, pero yo sí. Lo más extraño ocurrió al año siguiente, también en Día de Muertos. Mientras hacía mi ronda, escuché los mismos golpes. Fui a la tumba y el ataúd seguía vacío. Pero ahora, además de las flores, había calaveritas de azúcar con nombres que no reconocía. Algunas tenían fechas que aún no habían llegado. Desde entonces, aprendí a no ignorar lo que pasa en el panteón. Hay tumbas que no contienen cuerpos, pero sí historias, y almas que parecen querer comunicarse con los vivos de maneras que no entendemos. Yo sigo trabajando allí, y cada vez que escucho golpes, veladoras encendiéndose solas o flores apareciendo, sé que no debo acercarme demasiado, pero tampoco puedo alejarme. Hay algo que quiere que vea, o que recuerde. No sé si algún día dejará de ocurrir. Lo único que sé es que cada año alguien encuentra la tumba y se asusta. Nadie se atreve a tocarla, pero las flores siguen ahí, frescas, perfectas, esperando a alguien que escuche.
Te mando esta historia porque sé que tú la valorarás y porque quizá, si algún día visitas el Panteón de San Andrés, en vísperas de Día de Muertos, escuches los golpes tú misma. Pero te advierto, si lo haces, no estás sola. Atentamente, Víctor Ramírez. En Oaxaca, donde el olor a copal se mezcla con el pan recién horneado, y donde la muerte es bienvenida con flores de cempasúchil, hay historias que nunca llegan a los libros, pero sí a los altares. Algunos dicen que en la noche del 1 de noviembre, cuando las almas regresan, hay espíritus que se pierden entre caminos de luz y sombras, y que no todos regresan solos. Hoy, un oyente que asegura haber visto algo o alguien hace 2 años, durante el Día de Muertos. Una mujer vestida de blanco, con flores naranjas tan vivas que parecían brillar. Una mujer que no todos pueden ver. Esta es la historia de la mujer de la flor naranja. Escucha con atención, porque hay presencias que solo se revelan cuando las velas se encienden. La mujer de la flor naranja. Hola, Katia. Te escribo porque necesito contarte algo que me ocurrió hace 2 años en mi pueblo, en Oaxaca, durante la celebración de Día de Muertos. Nadie más sabe lo que pasó, y, honestamente, todavía me estremezco cuando lo recuerdo. Todo comenzó la noche del 1 de noviembre. Estaba ayudando a mi abuela a colocar el altar de nuestra familia. Las flores de cempasúchil llenaban el patio y la casa olía a pan de muerto y copal. Mientras acomodaba las veladoras y los platitos con comida, escuché un paso muy suave detrás de mí. Me giré y no había nadie. Pensé que era el viento, pero el paso se repitió, más cercano. Al voltear nuevamente, vi a una mujer que nunca había visto antes. Llevaba un vestido largo blanco, con bordados de hilo naranja que reflejaban la luz de las veladoras. En la mano sostenía un ramo de flores de cempasúchil, brillantes como si fueran recién cortadas. Aunque era medianoche, su rostro era pálido y hermoso, pero sus ojos tenían un brillo que no parecía humano. «Hola», dijo suavemente, «¿puedo ayudarte a guiar a los que vienen del otro lado?» No entendí de qué hablaba. La mujer me explicó que cada Día de Muertos, algunas almas se pierden y no saben dónde están sus familias. Su trabajo era guiarlas, colocar flores en los altares correctos y asegurarse de que cada espíritu llegara a su destino. Pensé que era alguien jugando una broma o un sueño demasiado vívido, pero cuando miré hacia el altar, vi que algunas de las calaveritas y los platitos de comida habían desaparecido de su lugar, y las flores que ella sostenía ahora estaban perfectamente acomodadas, señalando nombres de personas que habían muerto hacía años en mi familia. Le pregunté su nombre. Ella solo sonrió. «No lo necesita saber, solo recuerda el color de la flor». El resto de la noche, Ana, como me atreví a llamarla mentalmente, recorrió la casa conmigo. Colocó flores sobre fotografías, puso copal frente a veladoras apagadas y cuando terminé, desapareció sin que yo la viera salir. Era como si se hubiera desvanecido entre el aroma cempasúchil y el humo del incienso. Al día siguiente, noté algo extraño. Las flores naranjas que Ana había dejado seguían frescas, pero cuando mis padres y primos llegaron, nadie más pudo verlas. Pregunté, y todos dijeron que el altar estaba igual que la noche anterior, sin esas flores brillantes que yo recordaba. Desde entonces, cada Día de Muertos, trato de preparar todo el altar antes de la medianoche, y cada año, siempre veo a la mujer de la flor naranja aparecer un momento entre sombras, colocando algo que no veo del todo. Sé que no debo intentar tocarla, ni seguirla, pero a veces siento que me observa mientras coloco las ofrendas. Katia, no sé si se trata de un espíritu protector o de algo más. Lo único que sé es que su presencia es real y que hay quienes no la ven nunca. Si alguna vez vienes a mi pueblo durante estas fechas, busca la flor naranja, puede que ella te encuentre. Con temor y respeto, Ana Sofía Ortega. En la Ciudad de México, hay callejones donde el silencio se vuelve más pesado que la oscuridad.
y donde las ofrendas nunca están realmente solas. Algunos fotógrafos salen a capturar el brillo de las velas y el color del cempasúchil, pero hay quienes regresan con algo más que una foto. Hoy, recibe el relato de un hombre que asegura haber visto cómo un altar cobraba vida sin que nadie estuviera ahí para encenderlo, veladoras que prendían solas, pasos sin cuerpo, fotografías que lo observaban desde el otro lado. Esta es la historia de Altares encendidos a medianoche. Si decides escucharla, hazlo con las luces encendidas, porque hay altares que se prenden para honrar a los muertos y otros que se prenden para llamar a alguien. Hola, Katia. Mi historia ocurrió hace 3 años, en un barrio antiguo de la Ciudad de México, durante los días cercanos al 2 de noviembre. Trabajo como fotógrafo y por mi afición a lo paranormal, suelo recorrer barrios y casas antiguas para documentar altares y ofrendas, pero lo que me pasó esa noche fue diferente, algo que todavía me hace dudar de mi cordura. Estaba caminando con mi cámara, revisando altares vecinales, cuando llegué a una calle muy estrecha, donde todas las casas tenían altares pequeños en sus entradas. Noté que en una de las casas, la veladora de un altar estaba encendida. Me extrañó porque eran casi las 12 de la noche y la luz eléctrica del barrio estaba apagada. Normalmente, las veladoras se apagan cuando todos se van a dormir. Me acerqué con cuidado. Observé que el altar estaba completo, flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar, platitos con comida y pan de muerto, fotos de difuntos y hasta juguetes. Lo raro era que nadie estaba cerca y el aire estaba frío, casi gélido. Tomé una fotografía y al encender la pantalla de la cámara, vi algo que me heló la sangre. La veladora había aumentado su luz, más intensa que cuando la observé directamente, iluminando el rostro de las fotografías. De repente, sentí pasos detrás de mí. Giré lentamente y no había nadie, pero un aroma fuerte a copal llenaba el aire, aunque no había humo visible. Al mirar nuevamente el altar, las veladoras restantes comenzaron a encenderse solas, una por una, como si alguien estuviera caminando por la casa, colocándolas sobre la mesa del altar. Tomé mi cámara para documentarlo todo, pero el enfoque se volvió borroso. La luz de las veladoras parecía moverse con vida propia. Escuché un murmullo, apenas audible. Gracias. Me acerqué y noté que algunos platitos de comida habían desaparecido, y en su lugar había flores frescas que no estaban antes. Las fotografías de los difuntos también habían cambiado de posición, mirando hacia mí, como si me observaran. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda y un súbito peso sobre mis hombros, como si alguien invisible estuviera allí, vigilando. Intenté encender la linterna de mi celular, pero la batería estaba completamente muerta, y la luz de las veladoras creció aún más. En ese instante escuché un golpe fuerte. Alguien cerró la puerta de la casa de golpe, pero al girarme no había nadie. Corrí unos pasos hacia la calle y vi que todas las veladoras del altar habían quedado encendidas, brillando con una intensidad que ningún fuego normal podría generar. A la mañana siguiente, los vecinos comentaron que durante la noche se habían escuchado ruidos extraños, pasos dentro de las casas y veladoras que se encendían solas. Nadie vio nada, y nadie quería acercarse al altar, hasta que me contaron que cada año, desde hacía generaciones, esa casa aparecía con su altar encendido misteriosamente a medianoche, aunque los dueños de la casa fallecieran o se mudaran. Katia, desde entonces no me atrevo a fotografiar altares durante la madrugada. Sé que algo o alguien camina entre ellos, cuidando que cada espíritu tenga su lugar. Y aunque nadie lo vea, sé que hay manos invisibles que preparan la ofrenda para los que vienen del otro lado. Si alguna vez decides recorrer barrios antiguos en Día de Muertos, te advierto, no te acerques a los altares después de la medianoche. La luz es hermosa. Sí, pero no todo lo que brilla está vivo. Con respeto y un poco de miedo, Jorge Hernández. Hay cementerios donde las flores se marchitan, las velas se apagan y el silencio domina la noche. Pero hay otros donde la muerte no duerme. Desde Guanajuato, Katia recibe el testimonio de un vigilante nocturno que asegura que, cada Día de Muertos, el Panteón de San Miguel se transforma.
sombras que caminan, pasos sin cuerpo, veladoras que se encienden solas, no como un homenaje, sino como un ritual de quienes no volvieron a casa. Esta es la historia de el panteón que despierta cuando todos se van. Y si crees que los cementerios son lugares quietos, espera escuchar lo que ocurre cuando se apaga la última luz y los vivos se retiran. El panteón que despierta cuando todos se van. Hola, Katia. Nunca he contado esto en voz alta y dudo que alguien me crea, pero sé que tú entiendes estas cosas. Trabajo como vigilante nocturno en el Panteón de San Miguel, un cementerio muy antiguo en Guanajuato. Desde que empecé, siempre había escuchado historias de fantasmas y fenómenos extraños durante Día de Muertos. Yo no les daba importancia hasta aquella noche. Era el 1 de noviembre, cerca de la medianoche. La gente había terminado de colocar sus ofrendas y regresar a casa. Todo parecía tranquilo, y yo caminaba entre las tumbas con mi linterna, revisando que no hubiera daños ni personas extraviadas. Pero, de repente, escuché algo que me heló la sangre. Pasos. Muchos pasos. No eran de animales ni de vecinos. Eran pasos humanos, ritmados y firmes, que recorrían los senderos de la necrópolis. Al principio pensé que alguien se había colado, tal vez jóvenes jugando bromas. Alumbré con la linterna y no vi a nadie, solo tumbas, cruces y veladoras apagadas. Pero los pasos continuaban, acercándose cada vez más. Escuché murmullos, risas y un suave canto que no reconocí, como una canción antigua que hablaban de los muertos y sus recuerdos. Decidí seguir el sonido y entonces lo vi. Sombras que se movían entre las tumbas, formando figuras humanas. No tenían rostro visible, pero sus siluetas eran claras. Parecían caminar en procesión, recorriendo el panteón como si fueran vivos. Intenté tomar fotos, pero la cámara no funcionaba. Se negaba a enfocar. El frío era intenso, y cada paso que daban esas sombras hacía que el viento sonara como lamentos. Al mirar más de cerca, noté detalles escalofriantes. Algunas sombras llevaban flores de cempasúchil, otras sostenían veladoras encendidas y otras parecían llevar comida del Día de Muertos. Avanzaban en silencio hacia un altar central que nadie había preparado, donde las veladoras comenzaron a encenderse solas. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Un murmullo suave, casi imperceptible, me llegó. Bienvenido, no temas. Solo somos los que olvidaron volver a casa. En ese instante, entendí que el panteón no estaba dormido. Despertaba cada año, cuando los vivos se iban, y las almas recorrían su territorio, recordando a sus familias, sus días, sus ofrendas. La sensación de presencia era abrumadora. No podía moverme, pero tampoco quería huir. Era como si algo me invitara a presenciar aquel ritual silencioso. Cuando la procesión terminó, las sombras desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Las veladoras se apagaron, los pasos cesaron, y todo quedó en silencio. Me senté en una banca, temblando, sin poder hablar. A la mañana siguiente, los vecinos comentaron que durante la noche se escucharon risas, pasos y cantos entre las tumbas, pero nadie vio nada. Para ellos, fue solo el viento. Pero yo sé lo que vi, Katia. El panteón vive cuando los vivos se van, y solo los que están atentos a las sombras y los murmullos pueden presenciarlo. Desde entonces, cada Día de Muertos, me aseguro de llegar temprano y salir solo cuando hay luz. No quiero encontrarme de nuevo con esas sombras, pero cada vez que paso frente a las tumbas más antiguas, siento que me miran. Te envío esto para que lo tengas en cuenta y para que otros que visiten panteones antiguos sepan que la vida no siempre se va cuando creemos que termina. Con respeto y temor, Luis Alberto Méndez. Hay historias que no llegan a los periódicos, pero viven en los pueblos, en las calles empedradas y en las noches de veladoras encendidas. En Oaxaca, algunas personas aseguran que, durante el Día de Muertos, no todos los que caminan por las calles están vivos, y a veces, sin saberlo, un alma perdida pide ayuda para volver a casa. Hoy les leeré el mensaje de Mariana, una oyente que dice haber guiado a una niña hasta su altar. Una niña que nadie más vio, una niña que desapareció justo frente a ella.
Esta es la historia de la chica que ayudó a otra a llegar a su altar. Escúchenla con atención, porque a veces, los vivos no somos los únicos que necesitamos un camino iluminado. Hola, Katia. No sé si lo que me pasó fue real o una mezcla de cansancio y miedo, pero necesito contártelo. Fue hace 2 años, en mi pueblo en Oaxaca, durante la celebración de Día de Muertos. Yo estaba regresando de visitar a unos amigos en la plaza, cargando unas calaveritas y dulces que había comprado para el altar familiar. La noche estaba tranquila, con un ligero viento y un olor intenso a copal y pan de muerto. De pronto, vi a una chica joven que parecía perdida. Tenía un vestido sencillo, algo antiguo, y cargaba un ramo de flores secas. Me llamó la atención que estaba descalza y caminaba lentamente, como si temiera tropezar. ¿Te puedo ayudar?, le pregunté. Sí, no sé cómo llegar a mi casa. La cena ya empezó, y tengo que llegar al altar, dijo, con voz apenas audible. Acepté guiarla. Mientras caminábamos por las calles empedradas, me contó su nombre, Renata. Decía que vivía en una casa vieja en el extremo del pueblo y que todos sus familiares ya habían preparado su altar esperándola. Lo extraño era que nadie más parecía notar que iba conmigo. Las luces de las casas estaban apagadas y no había movimiento alguno. Finalmente, llegamos frente a la casa que me indicó. Estaba cubierta de veladoras y flores de cempasúchil. Las puertas estaban cerradas, pero la luz de las veladoras iluminaba perfectamente la entrada. Renata me agradeció y mientras se acercaba al altar, desapareció ante mis ojos, como si se hubiera desvanecido entre las sombras. Me quedé paralizada, sin entender. Entré a la casa para asegurarme de que todo estaba bien, y no había nadie más. Los platitos de comida estaban en su lugar, la ofrenda lista, pero lo que me heló la sangre fue la fotografía en el altar. Era de una niña, vestida igual que Renata, con la misma expresión dulce y triste que yo acababa de ver. Le conté a mi familia lo que pasó, y ellos me miraron sorprendidos. Mi abuela, con voz grave, dijo: «Esa niña murió hace muchos años, Mariana. Cada Día de Muertos viene a su altar para recibir lo que le pusimos. Algunos vivos tienen la suerte de verla, otros no. Desde entonces, cada año, coloco flores extra y pan de muerto extra, por si decide aparecer. A veces siento que alguien camina a mi lado, pero al girarme, no hay nadie, y siempre escucho un susurro. Gracias. Katia, no sé si debas visitar este pueblo en Día de Muertos, pero si lo haces, presta atención a quienes caminan solas entre las calles oscuras. A veces, algunas almas solo necesitan que alguien las guíe hasta su ofrenda, aunque nunca puedan quedarse entre los vivos. Con respeto y un escalofrío, Mariana Torres». En muchos hogares de México, las fotografías en el altar son un puente, un recordatorio de quienes se fueron, una manera de decirles: aquí sigues. Pero ¿qué pasa cuando ese puente se mueve y parece mirar de regreso? Esta noche les compartiré el relato de Raúl, un oyente de Puebla que asegura haber visto algo imposible, fotografías que cambiaban de expresión mientras el altar estaba encendido, rostros sonrientes que se convirtieron en muecas de miedo, ojos que parecían seguirlo en la oscuridad, y una voz mínima que pedía ayuda desde el otro lado. Prepárense, porque esta es la historia de la fotografía que cambió de rostro, y después de escucharla, tal vez piensen 2 veces antes de mirar un retrato demasiado tiempo durante el Día de Muertos. Hola, Katia. Nunca pensé que tendría que contarte algo así, pero creo que debes saberlo. Esto ocurrió hace 3 años en mi pueblo, en Puebla, durante los días de Día de Muertos, y todavía no encuentro explicación. Mi familia siempre ha colocado un altar grande en casa de mis abuelos. En él ponemos fotos de familiares fallecidos, calaveritas, comida, pan de muerto y flores de cempasúchil. Esa noche, mientras revisaba que todo estuviera en orden, noté algo extraño. La fotografía de mi tía abuela Carmen, que murió hace más de 20 años, tenía una expresión diferente. Siempre había estado sonriente, con un gesto sereno, pero aquella noche
En la foto, su sonrisa parecía más amplia, casi burlona, y sus ojos brillaban con un reflejo que no recordaba. Pensé que era mi imaginación, o que la luz de las veladoras hacía sombras extrañas. A la medianoche, mientras acomodaba algunas flores, volví a mirar la fotografía. Esta vez, los ojos de mi tía abuela estaban llenos de lágrimas, y parecía que miraba directamente hacia mí. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Intenté mover la foto para observar mejor, pero la imagen se veía completamente distinta. La expresión cambió de nuevo, ahora mostrando miedo y sorpresa, como si algo la hubiera tomado por sorpresa. No podía apartar la mirada. Cada vez que volteaba hacia otra foto, todo parecía normal, pero al regresar a la de Carmen, su rostro había cambiado otra vez. Me senté en el suelo, temblando, mientras escuchaba un susurro apenas audible. ¡Ayúdame! Corrí hacia la cocina a buscar a mi madre, pero cuando regresé, la foto había vuelto a su expresión habitual. Era como si nada hubiera pasado. Traté de explicarle a mi madre lo que había visto, pero ella solo me dijo: a veces los difuntos se comunican con quienes los recuerdan de verdad. No todos tienen la paciencia de esperar hasta que los vivos los vean. Esa misma noche, revisando otras fotografías, noté que algunas de mis primos también cambiaban de expresión. Sus ojos parecían moverse y algunas sonrisas se convertían en muecas de miedo. Fue aterrador, Katia. No podía dormir, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía los rostros cambiantes, observándome desde la oscuridad. Al amanecer, todo volvió a la normalidad. Las fotografías recuperaron sus expresiones habituales, las veladoras se apagaron y la casa volvió a su calma cotidiana. Desde entonces coloco fotos con cuidado y nunca miro directamente durante mucho tiempo. Sé que algunas almas no descansan mientras alguien las recuerda, y parece que mi tía abuela Carmen decidió enseñarme eso de una manera que nunca olvidaré. Katia, te envío esto porque sé que tú comprenderás que los altares no son solo recuerdos. A veces son portales de comunicación, y no todos los vivos tienen la vista suficiente para notar lo que ocurre. Con respeto y un escalofrío permanente, Raúl Mendoza. Hay historias de panteones que hablan de llantos, de sombras, de almas perdidas, pero pocas hablan de quienes cuidan del lugar, cuando nadie más está mirando. Esta noche compartiré el relato de Enrique, desde Oaxaca, un barrendero de cementerio que asegura haber visto algo imposible. Una anciana que limpiaba tumbas sin tocar el suelo, que encendía veladoras con solo pasar a su lado y que dejaba flores frescas donde antes solo había polvo. Una mujer que no parecía viva, pero que trabajaba como si estuviera esperando visitas del otro lado. Prepárense, porque esta es la historia de la anciana que barrió el panteón. Y después de escucharla, quizá la próxima vez que entren a un cementerio, miren el suelo y se pregunten quién más lo barre en la oscuridad. Hola, Katia. Lo que te voy a contar me pasó hace 3 años, en el panteón de mi pueblo, en Oaxaca, durante los días de Día de Muertos. Soy barrendero del cementerio, y esa noche nunca olvidaré lo que vi. Era la noche del 1 de noviembre. La mayoría de los familiares ya se había retirado después de colocar sus ofrendas, y el panteón estaba casi desierto. Yo recorría los pasillos limpiando hojas secas y retirando basura, cuando, de repente, vi a una anciana en la tumba de la familia Fernández. Llevaba un vestido negro muy viejo, un sombrero de paja y una escoba grande con la que barría, con movimientos suaves, pero precisos. Lo extraño era que la anciana parecía flotar ligeramente sobre la tierra, y el polvo y las hojas secas se apartaban a su alrededor, sin que tocara el suelo directamente. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Solo continuó barriendo, y mientras lo hacía, escuché un murmullo: que todo esté limpio para ellos. Seguí observando, y noté algo aún más inquietante. Al pasar cerca de otras tumbas, las veladoras apagadas comenzaron a encenderse, una tras otra, como si la luz siguiera el recorrido de su escoba. Flores marchitas cobraban vida y se acomodaban sobre las tumbas, y el aroma a cempasúchil se intensificaba, llenando todo el cementerio. Me di cuenta de que no era una anciana común.
parecía encargada de preparar el panteón para las almas que regresaban en Día de Muertos. Intenté grabar con mi celular, pero la cámara se apagó sola y la batería estaba muerta, aunque minutos antes estaba cargada al 100%. Cuando llegó la medianoche, la anciana se detuvo frente a mi tumba familiar. Me miró y por primera vez habló directamente a mí. No te asustes, pero recuerda a los que vienen del otro lado. En ese instante, sentí un escalofrío profundo y un peso en el pecho. La anciana desapareció, dejando la escoba en el aire unos segundos antes de que cayera al suelo. Cuando la recogí, parecía una escoba normal, vieja y polvorienta, pero el camino por donde había barrido estaba impecable, las veladoras encendidas y las flores frescas como recién cortadas. Al día siguiente, los vecinos comentaron que habían escuchado barridos y murmullos durante la noche, pero nadie vio nada. Nadie creyó que la anciana fuera real, pero yo sé lo que vi. Desde entonces, cada vez que limpio el panteón durante Día de Muertos, siento su presencia y me aseguro de barrer con cuidado, como si alguien invisible me estuviera observando. Katia, quería contarte esto para que otros sepan que hay quienes trabajan desde el otro lado, asegurándose de que todo esté listo para recibir a los que regresan. Y, aunque no los veamos, ellas existen y cumplen su tarea con precisión escalofriante. Con respeto y temor, Enrique Salazar. En México, los altares son puertas abiertas. Ofrecemos comida, flores y luz, esperando que quienes ya no están regresen un momento a casa. Pero, ¿qué pasa cuando un altar se olvida? Cuando nadie lo visita, nadie limpia sus fotos, nadie cambia sus flores marchitas. Esta noche les traigo el relato de Fernanda, desde Michoacán. Ella creyó que solo estaba arreglando un altar abandonado, pero la muerte tiene memoria, y las almas también. Y cuando la luz volvió a encenderse, parecía que algo o alguien por fin había vuelto. Bienvenidos a El altar olvidado que cobró vida. Solo les advierto una cosa. Después de escuchar esto, tal vez nunca vuelvan a ver un altar apagado de la misma manera. Hola Katia, te escribo porque esto que me pasó hace 3 años me sigue persiguiendo y sé que tú comprenderás la mezcla de miedo y respeto que provoca. Todo ocurrió en mi pueblo, en Michoacán, durante Día de Muertos. Yo estaba ayudando a limpiar y preparar los altares de varias familias del barrio. Uno de ellos era un altar antiguo, casi olvidado, en la casa de los abuelos de una vecina. Las fotos estaban polvosas, algunas veladoras apagadas y las flores marchitas. Decidí ayudar y poner todo en orden. Encendí veladoras, acomodé calaveritas, pan de muerto y flores de cempasúchil. Cuando terminé, sentí un silencio absoluto, casi sobrecogedor. De pronto, las veladoras comenzaron a temblar y la luz de las llamas se intensificó, iluminando la habitación como si fuera mediodía. Las flores marchitas se enderezaron y recuperaron su color. Las calaveritas de azúcar parecían brillar con un resplandor propio. Escuché un murmullo que venía del altar. Gracias. Me giré, pero no había nadie. Entonces vi algo que todavía me cuesta creer. Las fotografías de los difuntos se movían lentamente, como si sus ojos me observaran. Sus bocas parecían sonreír y algunos inclinaban la cabeza, como saludándome. Intenté salir de la habitación, pero la puerta se cerró sola. La luz de las veladoras parpadeaba y parecía dibujar sombras humanas en las paredes. Sentí un frío que me recorrió la espalda y un peso sobre mis hombros, como si alguien invisible me abrazara. Alrededor del altar, pude notar que los objetos se movían solos. Los platos de comida cambiaban de posición y los juguetes antiguos aparecían colocados sobre el altar, aunque nadie los había tocado. Cada movimiento era lento, meticuloso, como si los difuntos quisieran asegurarse de que todo estuviera perfecto. Al amanecer, el altar volvió a la normalidad. Las veladoras se apagaron, las flores parecieron marchitarse otra vez y las fotografías recuperaron su posición original. Nadie más parecía notar que algo había ocurrido. Solo yo supe que, durante unas horas, ese altar cobró vida para recibir a las almas que nadie había recordado.
Katia, desde ese día, cada vez que preparo un altar, coloco un detalle extra, pensando que quizás, por un momento, alguien del otro lado pueda regresar y sentir que lo recordamos. Aprendí que los altares no solo guardan recuerdos, sino que pueden cobrar vida cuando los olvidamos. Con respeto y un escalofrío que persiste, Fernanda Ruiz. Dicen que las veladoras son faros para las almas, pero también pueden ser señales para los vivos. Esta noche compartiré la experiencia de Alejandro, desde Oaxaca, quien, durante una caminata solitaria al panteón, encontró un sendero de luz que nadie había encendido, un camino silencioso, perfecto, imposible, que lo llevó hasta un altar abandonado, donde las sombras parecían bailar para quienes ya no tienen cuerpo, pero sí memoria. Escuchen con atención, porque hay historias que empiezan con una llama y terminan con una verdad que no debería existir. Bienvenidos a El camino de veladoras que nadie encendió. Hola Katia, esto que te voy a contar me pasó hace 2 años en mi pueblo, en Oaxaca, durante Día de Muertos. Nunca lo había compartido, porque muchos pensarían que invento historias, pero sé que tú sabes diferenciar lo que es real de lo que es imposible de explicar. Esa noche, estaba caminando solo hacia el panteón para ver los altares de los vecinos y colocar unas flores que llevé. La calle estaba oscura y silenciosa, y un viento ligero movía las hojas secas. Al doblar una esquina, me encontré con un sendero iluminado por veladoras encendidas. Lo extraño es que no había nadie alrededor. Nadie había encendido esas veladoras. Simplemente estaban ahí, formando un camino hacia el panteón. Sentí un escalofrío y, al principio, dudé en seguirlo, pero la curiosidad pudo más, así que avancé lentamente. Cada veladora parecía moverse ligeramente, como si el viento no la tocara, sino que respondiera a algún ritmo invisible. Escuché murmullos suaves, apenas perceptibles, que me guiaban hacia el final del camino. Cuando llegué al panteón, las veladoras formaban un círculo alrededor de un altar que nadie había preparado ese año. En él había flores de cempasúchil frescas, calaveritas y pan de muerto, pero no había personas presentes. Lo más inquietante fue que las fotografías en el altar mostraban rostros desconocidos para mí, personas que habían muerto hace años y que nadie del pueblo recordaba. Escuché un susurro. Gracias por acompañarnos. Di un paso atrás y vi sombras que se movían entre las tumbas. No tenían forma definida, pero parecía que bailaban alrededor del altar, cuidando que todo estuviera perfecto para las almas que pasaban por ese lugar. Intenté tomar una foto, pero la cámara simplemente no funcionó. La pantalla permaneció negra, como si alguien no quisiera que capturara lo que veía. Después de un rato, el viento se calmó, las veladoras se apagaron solas y las sombras desaparecieron. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Caminé de regreso a casa con el corazón latiendo acelerado, y nadie notó que algo extraño había sucedido. Desde aquel Día de Muertos, cada vez que camino de noche hacia el panteón, reviso si hay un sendero de veladoras encendidas que nadie haya colocado. Y siempre, Katia, siento que alguien me observa, esperando que recuerde a quienes ya no están, guiándome con un camino de luz que no pertenece a este mundo. Con respeto y miedo, Alejandro Cordero. México no solo honra a sus muertos, convive con ellos. Las calaveritas de azúcar son un símbolo alegre, festivo, dulce, pero detrás de sus colores brillantes y sus sonrisas pintadas, hay historias que no todos se atreven a contar. Historias donde lo simbólico deja de ser símbolo y empieza a respirar. Esta noche, aquí, en History Fans, abrimos un archivo inquietante. El testimonio de Valentina, desde Puebla, una joven que escuchó algo que nadie debería escuchar, no en este mundo. Susurros, agradecimientos y voces pronuncian su nombre desde la boca sonriente de una calaverita. Bienvenidos a El Susurro de las Calaveritas, porque en el Día de Muertos
Lo dulce también puede doler. Hola, amigos de History Fans. No sé cómo empezar esto sin parecer loca, pero necesito contártelo. Esto ocurrió hace 2 años, en mi casa en Puebla, durante la víspera de Día de Muertos. Mi familia siempre prepara un altar enorme, con fotografías, veladoras, flores, pan de muerto y calaveritas de azúcar. Esa noche, mientras colocaba las calaveritas, escuché un murmullo apenas perceptible. Al principio, pensé que eran los niños jugando o el viento, pero el sonido venía directamente de las calaveritas. Me acerqué y al tocar una de ellas, sentí un escalofrío. La calaverita parecía vibrar ligeramente y al poner mi oído cerca, escuché un susurro claro. Gracias por recordarnos. Asustada, retrocedí, pero otras calaveritas comenzaron a moverse y a emitir susurros similares, cada una con una voz distinta. Algunas sonaban alegres, otras tristes, otras reclamaban algo que olvidamos. Intenté hablarles, preguntarles qué querían, pero los susurros solo crecieron, formando un coro tenue y escalofriante que llenaba toda la habitación. El aire se volvió frío y el olor a azúcar y pan de muerto se mezcló con un aroma extraño, dulce y metálico al mismo tiempo. Sentí como si cientos de ojos invisibles me observaran y vi cómo las calaveritas, una por una, cambiaban de posición sobre el altar, formando figuras, señales y palabras que no comprendía del todo. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando escuché mi nombre pronunciado entre los susurros. Valentina. Retrocedí y caí al suelo. Las calaveritas volvieron a su posición normal y el murmullo cesó, dejando un silencio absoluto. Intenté levantarme y revisar el altar, pero todo parecía intacto, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, juraría que algunas calaveritas tenían pequeñas grietas formando sonrisas que antes no estaban, y los ojos de azúcar parecían más brillantes, como si me siguieran con la mirada. Al día siguiente, conté lo sucedido a mi abuela, y me dijo que algunos espíritus utilizan las calaveritas para comunicarse, agradeciendo que los recordemos y dejando señales para los vivos. Me aconsejó que nunca subestimara la presencia de los que ya partieron, y que respetara las ofrendas, porque los recuerdos pueden despertar y buscar contacto con quienes aún están aquí. Katia. Desde esa noche, cada vez que coloco calaveritas en los altares, escucho susurros leves, suaves, y sé que no estoy sola. Algunas voces solo quieren decir gracias, pero otras recuerdan secretos que los vivos hemos olvidado. Con respeto, miedo y admiración, Valentina Ríos. Y así, terminamos nuestro especial de Día de Muertos. 12 historias, 12 encuentros con lo imposible, que nos recuerdan que los recuerdos y las tradiciones mantienen vivos a nuestros difuntos, aunque a veces, solo a unos pasos de nosotros. Si alguna de estas historias te hizo sentir escalofríos, recuerda que eso es parte de la magia de nuestras tradiciones. Nos conectan con lo que ya no vemos, pero que sigue muy cerca. Gracias por acompañarnos en este viaje entre la vida y la muerte. Soy Katia, y nos escuchamos en el próximo episodio de History Fans, donde la historia y el misterio siempre se encuentran.